Existen historias tan antiguas como el tiempo mismo, pero que permanecen tan vivas como el primer día que fueron contadas. Si decides acompañarme hoy, quizá descubras una verdad que te toque el alma y despierte algo en ti que habías olvidado. El legado inmortal del rey Eduardo, una lección de eternidad. En algún lugar del mundo existió un pequeño reino, escondido entre montañas y valles, donde la gente trabajaba de sol a sol y vivía con lo justo. A pesar de las adversidades, siempre había una sonrisa en los rostros de sus habitantes, excepto en uno, el del rey Eduardo. Eduardo había heredado el trono a una edad muy temprana, tras la súbita muerte de su padre. A los 10 años, con una corona demasiado grande para su cabeza, se sentó en el trono sin saber qué hacer. La única orientación que tuvo fue la de su madre, la reina Aurelia, una mujer que, aunque sabia, nunca había ocupado un lugar en las decisiones del reino. El joven Eduardo, lleno de miedos y dudas, absorbió las palabras de su madre como si fueran las leyes inquebrantables del universo. Gobernar es un peso que pocos pueden soportar. Para mantener el control debes ser implacable, le dijo Aurelia con frialdad. La compasión es un lujo que no puedes permitirte. Si te muestras débil, el pueblo te devorará. El pequeño Eduardo asentía en silencio, sin atreverse a contradecirla. Así pasaron los años, y el joven rey se transformó en un hombre amargado, distante, incapaz de comprender las necesidades y los sentimientos de su pueblo. Cada día que pasaba, el rostro de Eduardo se endurecía más, y su mal genio se convertía en su marca más notoria. Bajo el peso de la corona, fue olvidando los momentos en los que había sido un niño feliz, corriendo por los prados sin preocuparse por el futuro. La presión de ser rey era sofocante. Eduardo sentía que debía controlar cada aspecto de su reino, y su manera de hacerlo era con mano de hierro. Las decisiones que tomaba no estaban guiadas por la razón, sino por el miedo que le había inculcado su madre. Con el paso del tiempo, el joven se transformó en un hombre que gobernaba sin compasión, siguiendo las palabras de Aurelia al pie de la letra. El triste reino y la reina olvidada. Un día, mientras paseaba por los jardines del castillo, Eduardo vio a su esposa, la reina Amelia, sentada junto a un pequeño estanque. Su vestido, que ella misma había confeccionado, ondeaba suavemente con el viento. La reina Amelia siempre había sido paciente y amorosa, aunque Eduardo rara vez lo había notado. «¿Qué es lo que llevas puesto, mujer?», gritó Eduardo, al entrar en la gran sala del castillo. Miraba con desprecio el sencillo vestido que su esposa, la reina Amelia, había pasado semanas tejiendo con sus propias manos. Amelia, acostumbrada ya a las críticas de su esposo, bajó la mirada y respondió suavemente: «Lo hice pensando en ti, mi señor». Pero sus palabras no llegaron a Eduardo, quien ya había girado la cabeza para ignorarla. Amelia, a pesar de ser una reina, era una mujer profundamente triste. Había soñado con un amor como los de las historias que escuchaba de niña, pero en lugar de eso, vivía en la sombra de un hombre incapaz de mostrar afecto. Cada noche, se retiraba a sus aposentos con lágrimas en los ojos, pero jamás se quejaba. Sabía que no era la única que sufría bajo el reinado de Eduardo. La tristeza en su corazón crecía día a día, pero ella mantenía la esperanza de que algún día Eduardo volvería a ser el hombre del que se había enamorado, o al menos que encontraría paz en su papel como rey. Aquel día, mientras Amelia lloraba en silencio, un joven muchacho llamado Sergio, lleno de esperanza y energía, se apresuraba por los pasillos del castillo. Había conseguido un trabajo como sirviente, un puesto muy codiciado, y estaba emocionado por servir en el gran banquete que se celebraría aquella noche. Mientras se ajustaba su sencillo atuendo, se decía a sí mismo: «He escuchado historias sobre el temperamento del rey, pero seguramente son exageraciones. Ningún hombre puede ser tan cruel». Pero al caer la noche, Sergio descubriría que las historias que había oído no eran exageraciones. El rey Eduardo no solo gobernaba con dureza, sino que también trataba a sus sirvientes con desdén. Sergio, al igual que tantos otros, estaba a punto de experimentar la fría indiferencia del rey. El desprecio del rey. Cuando llegó el momento de servir la comida, Sergio entró con una sonrisa, sosteniendo con cuidado el plato de Eduardo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el rey lo miró con una ceja levantada. «¿Qué te hace pensar que puedes presentarte así ante mí?», rugió Eduardo. «¿Nadie te ha enseñado a servirle correctamente a tu rey?».
Sergio, temblando, trató de disculparse, pero Eduardo ya había tomado una decisión. «Fuera de mi vista, no volverás a pisar este castillo», dijo, con la voz llena de desdén. El joven, con el corazón roto, salió del gran salón, sin entender cómo su sueño de trabajar en el castillo había terminado tan abruptamente. Se retiró a sus humildes aposentos, recogió sus pocas pertenencias y se marchó, sintiendo cómo su esperanza se desvanecía con cada paso. El rechazo de Sergio no fue el primero ni sería el último. Eduardo despedía a sus sirvientes con frecuencia, dejando el castillo casi vacío, envuelto en una atmósfera de soledad. La frialdad del rey había transformado el castillo en una prisión de corazones rotos. El reino en decadencia. Los días y las semanas pasaban y el temperamento del rey Eduardo no mejoraba. Despedía a sus sirvientes con frecuencia y su esposa vivía en un constante estado de angustia. El reino, una vez próspero, comenzaba a desmoronarse. El rey, obsesionado con las riquezas, aumentaba los impuestos y la gente del pueblo apenas podía subsistir. Las quejas comenzaron a llegar al castillo, pero Eduardo no las escuchaba. Para él, lo único importante era mantener su poder y su control. Sin embargo, había algo que inquietaba a Eduardo más que los problemas del reino: el paso del tiempo. Cada día se miraba en el espejo y observaba con desagrado cómo las arrugas comenzaban a marcar su rostro, cómo el brillo de su cabello se desvanecía y cómo la vitalidad de su juventud le era arrebatada. Un día, mientras contemplaba su reflejo con frustración, golpeó el espejo con el puño cerrado. «No puedo seguir así», murmuró para sí mismo. «Debo encontrar una manera de detener este envejecimiento. Debo vivir para siempre. La búsqueda de la vida eterna». Esa misma tarde, llamó a su consejero más cercano, un hombre anciano llamado Baldomero. Baldomero había servido al padre de Eduardo y había sido testigo de la transformación de su joven señor de un niño inocente a un rey temido. Aunque siempre había sido fiel, Baldomero no podía evitar sentir tristeza por lo que se había convertido Eduardo. «Quiero que encuentres la manera de otorgarme la vida eterna», ordenó Eduardo. «Ofreceré una recompensa de 10,000 monedas de oro a quien sea capaz de decirme cómo puedo vivir para siempre». Baldomero, que siempre había sido fiel a su rey, se sintió desconcertado por esta petición. «Mi señor, eso es mucho dinero, más de lo que el rey no puede permitirse», dijo con cautela. «¿Acaso tu rey no merece la vida eterna?», rugió Eduardo, con una expresión que no admitía objeciones. «Haz lo que te he ordenado, y no cuestiones mis decisiones». Baldomero asintió con la cabeza y con el corazón apesadumbrado. Organizó la publicación de un edicto en todo el reino. Se colocaron carteles en cada ciudad y pueblo, prometiendo la inmensa recompensa a quien pudiera descubrir el secreto de la inmortalidad. Un mes después, apareció un hombre misterioso en la corte. Se hacía llamar Nelson y decía ser un sabio conocedor de las artes ocultas. «He viajado desde tierras lejanas, mi señor», dijo Nelson con una inclinación de cabeza, «y he traído conmigo el conocimiento que tanto ansía. Puedo concederle la vida eterna». Eduardo lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. «Habla, ¿qué debo hacer?» «El secreto está en las hojas del árbol del amanecer», explicó Nelson. «Son muy raras y solo florecen en un rincón del mundo. Si las mastica cada mañana, no solo detendrá su envejecimiento, sino que vivirá por siempre». Eduardo, desesperado por aferrarse a cualquier esperanza, ordenó a sus hombres que buscaran el árbol. Viajaron durante semanas hasta que finalmente encontraron el árbol del amanecer, escondido en una colina neblinosa. Cuando regresaron con las hojas, Eduardo comenzó a consumirlas con fervor, esperando que su piel se suavizara y su vitalidad regresara. Pero, tras varios meses de seguir el consejo de Nelson, nada cambió. Al darse cuenta de que había sido engañado, Eduardo enfureció y ordenó que Nelson fuera encerrado en los calabozos por el resto de su vida. El reino comenzó a hablar de cómo cada vez más charlatanes acudían al castillo, prometiendo la inmortalidad a cambio de riquezas, pero todos acababan en el mismo destino: las frías mazmorras. El sabio anciano. Un día, mientras Eduardo paseaba por los jardines del castillo, se encontró con un anciano vagabundo que había logrado entrar a través de las murallas. Los guardias lo habían detenido, pero el anciano pidió audiencia con el rey, asegurando que conocía el secreto que tanto buscaba. Cuando el rey lo tuvo frente a él, lo miró de arriba abajo con desprecio. «¿Qué puede saber un viejo harapiento como tú sobre la vida eterna?», dijo, burlándose del pobre hombre. El anciano, cuyo nombre era Elián,
sonrió pacíficamente. No poseo riquezas, ni tengo el conocimiento de los grandes sabios, pero he vivido lo suficiente para saber que la vida eterna no está en los años que uno vive, sino en lo que deja atrás. Eduardo frunció el ceño, sin entender lo que Elián quería decir. Explícate, ordenó. La verdadera vida eterna se encuentra en las acciones bondadosas, en el legado de amor y servicio que uno deja para los demás. Si desea vivir para siempre, debe comenzar por cuidar de su pueblo, por traerles prosperidad y felicidad. Esa es la única manera de que su nombre sea recordado por siempre, mi señor, dijo Elián con humildad. El rey, lleno de ira, gritó: «No necesito tus lecciones de moralidad. Llévenlo a los calabozos». Los guardias obedecieron de inmediato y arrastraron al anciano fuera del salón. El cambio en Eduardo. Sin embargo, algo en las palabras de Elián resonó en lo más profundo de Eduardo. Esa noche, mientras se miraba en el espejo, no pudo evitar pensar en lo que el anciano había dicho. Pasó horas en vela, preguntándose si tal vez había algo de verdad en sus palabras. Por primera vez en muchos años, no sintió rabia, sino una profunda tristeza. A la mañana siguiente, decidió seguir el consejo del anciano. Se levantó temprano, salió del castillo y caminó entre su pueblo, algo que no había hecho en años. Vio las casas derruidas, los rostros cansados de la gente, y se dio cuenta de lo mucho que había descuidado a su reino. Con el corazón lleno de remordimientos, comenzó a hacer cambios. Bajó los impuestos, repartió las riquezas almacenadas en el castillo entre los más necesitados y ordenó reconstruir las casas que habían caído en ruinas. Eduardo, por primera vez en su vida, encontró alegría en ayudar a los demás. El reino comenzó a prosperar nuevamente, y su gente empezó a hablar de él no como el tirano cruel, sino como el rey que había traído paz y prosperidad. Incluso su esposa, la reina Amelia, comenzó a sonreír de nuevo, sorprendida por la transformación de su esposo. El legado de Eduardo. Un día, Eduardo decidió buscar a Elián, el anciano que le había hecho cambiar de rumbo. Cuando lo encontraron, estaba en una pequeña aldea, enseñando a los niños a herrar caballos. Lo trajeron de vuelta al castillo, donde el rey, con lágrimas en los ojos, le agradeció por haberle mostrado el verdadero significado de la vida eterna. «Gracias a ti he encontrado la paz que tanto buscaba», dijo Eduardo arrodillándose ante el anciano. Elián, con una sonrisa serena, respondió: «La paz y la eternidad están en el corazón de quien hace el bien, mi señor. Viva siempre con ese propósito, y su legado vivirá para siempre en los corazones de su pueblo». El rey Eduardo, aunque envejecido, se sentía más joven que nunca. Sabía que no viviría para siempre en este mundo, pero su nombre, su bondad y su legado perdurarían en la memoria de su reino por generaciones. Y así fue como Eduardo, el rey que buscaba la vida eterna, la encontró, no en la inmortalidad física, sino en los corazones de aquellos a quienes tocó con sus acciones. La moraleja de la historia es que la verdadera inmortalidad no reside en vivir eternamente, sino en el legado que dejamos a los demás a través de nuestros actos de bondad y servicio. Ser recordado por las acciones positivas y el impacto que generamos en la vida de los demás es lo que realmente nos permite vivir para siempre en los corazones de quienes nos rodean. La compasión y el cuidado por los demás nos brindan una paz interna que ni el poder ni las riquezas pueden ofrecer. Si te ha gustado esta historia y te ha hecho reflexionar, te invito a que la compartas con tus amigos y familiares, y recuerda, si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte a mi canal y darle a like a este video. Hasta la próxima.